saber cómo puedo usar el financiamiento como una palanca para resolver situaciones que se me presenten, inclusive para potenciar el crecimiento de mi empresa. El financiamiento o puede ser el mejor complemento para crecer tu negocio y el mejor, así, el nitro para que crezcas, o puede ser la toxina más dura para tu empresa. Las pymes hoy en día aportan el 52% del PIB. Estas herramientas solo serán accesibles para las grandes compañías. Cualquier empresa puede tener acceso a estas herramientas para tomar buenas decisiones y poder de manera eficiente financiar su negocio. ¿Tiene el control de sus finanzas o simplemente sobrevive en el día a día? En este episodio de Finanzas en Acción hablamos con Alejandro Teuber, Country Manager de Zeppelin y experto en créditos estructurados con amplia experiencia en temas de financiamiento para pymes. Vamos a hablar acerca de la madurez financiera precisamente de las pymes, cómo conocer su planeación financiera y saber en qué nivel están, así como los errores que pueden estar cometiendo que las pueden llevar a la quiebra de su negocio y las estrategias que les pueden funcionar para evitar. Mi nombre es Dasha Cortés y los invito a quedarse en este episodio de Finanzas en Acción. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Me da muchísimo gusto que nos acompañes. Country Manager de Zeppelin, ¿cómo estás? Muchas gracias y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Igualmente. Vamos a hablar de madurez financiera en las pymes, qué es, cómo funciona, todo este tema que justo hablábamos hace un momento. Hablamos mucho de pymes, pero el universo pyme es muy grande y habrá que hablar de temas de financiamiento y las particularidades que afectan a las pymes, ¿no? O sea, hay mucho de ello y no siempre se aborda de la forma correcta y me encanta que tú estés aquí para hablarlo pues de un experto. ¿Te parece? No, muchas gracias. Gracias. Y es un tema bien interesante. El Sí. tema de pymes, de acceso al financiamiento, de madurez de financiera, son temas de relevancia, pero sobre todo temas muy actuales, ¿no? Así es. Ahora con todo el contexto macroeconómico, el nearshoring, todas las amenazas que hemos tenido de Estados Unidos, es un tema que vale la pena platicarlo para que las empresas puedan tomar acción sobre estos puntos. Me encanta, finanzas en acción. Pues vamos con ello. Vamos a hablar de un tema, o más bien de algún caso que tú conozcas, acerca de, pues, esta falta de financiamiento, o un problema que enfrentan las pymes, justo en esta mala gestión financiera que pueden o no tener y que, pues, las puede llevar al quiebre de su negocio. Tú que estás directamente trabajando con aquellos emprendedores que tienen un negocio, cuéntanos. Mira, te puedo platicar de un par de casos, pero me voy a Okey, centrar en uno. En el mes de octubre del año pasado, una empresa con la que nosotros llevamos trabajando durante ya varios años, que es una empresa que está en la región del Bajío, que es una zona económica bien importante. Esta empresa se dedica a la transformación de plásticos, ¿no? Lo que hacen es formados, digamos, de placas y pedazos de plástico para grandes compañías. Es un proveedor importante de una manufacturera de televisiones de las más grandes del mundo. Y por un tema administrativo, durante los meses de octubre, esta empresa grande cambió sus políticas de pago, ¿no? Y les dejó de pagar. Y esta empresa dependía un 50, 60% de sus ventas de los ingresos que contenía con esta gran empresa. Entonces, esta empresa se las vio negras porque tenía que pagar nómina, tenía que pagar renta, tenía que pagar sí, impuestos, tenía sus compromisos prácticamente financieros el 60% de su operación. que no los podía postergar. Claro. Y la verdad es que, dado que esta empresa tenía una buena relación financiera con nosotros, pudimos ayudarla, inclusive vimos ahí un tema de darle más plazo, darle más línea para que pudiera hacer frente a sus compromisos financieros, ¿no? Y problemas como este se enfrentan a las pymes todos los días, de que les prorrogan los pasos, les patean los pagos, y son cosas que pasan todos los días, que a veces no las vemos, pero tiene un impacto importante, y si las empresas no están listas para este tipo de situaciones, no se preparan, esto puede causar que una empresa salga de negocio o deje de trabajar. Okey, pues vayámonos con ello. ¿Cómo una pyme se puede preparar, para este tipo de situaciones? ¿Son situaciones que se pueden prever, no se pueden prever? Por ejemplo, el caso de ser un proveedor y que dependa mucho de tu operación estar, em, pues, de este ingreso, ¿cómo le pueden hacer las pymes? ¿Se pueden prever? ¿No? Mira, creo que lo importante es tener buena planeación, ¿no? Okey, Y buena educación financiera, ¿no? Cuando uno tiene un negocio, hay varias formas en las que tú puedes hacer esa planeación, ¿no? Y pensando un poco en las pymes, uno de los grandes problemas y de las tareas pendientes que tenemos es que la mayoría de las pymes no planean.
¿no? Su gestión financiera es totalmente reactiva. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que se les presenta un gasto, se les presenta una situación y en ese momento ven cómo cubrirlo, cómo pagarlo, pero no tienen una planeación desde el inicio del mes o inclusive las más sofisticadas desde el año, desde el semestre, para decir, oye, durante este semestre, durante este periodo de tiempo voy a tener estos gastos, voy a tener este tipo de pagos que realizar y estos son los ingresos que yo estoy estimando tener en función de esos gastos. Y ahí es donde las empresas pueden decir, bueno, estoy corto, voy a necesitar financiamiento o voy a tener un exceso de flujo, lo que me va a permitir a lo mejor invertir en áreas de mi negocio. Ese tipo de planeación es lo que te ayuda a que cuando se presentan estos eventos, que muchas veces se pueden prever, pero en algunos casos, como mencionas, no se pueden prever, pero lo que sí es la buena preparación y la buena planeación, lo que hace es que cuando estos eventos sucedan, pues tengas un plan para abordarlos y resolverlos y no estés ahí un poco entre la vida y la muerte como empresa. Qué fuerte, ¿no? Porque, de eso depende que tu negocio sobreviva a las crisis, que cosa que pasó también mucho en la pandemia, por cierto, ¿no? Mencionaste una palabra de la cual quisiera puntualizar, que es el nivel reactivo. Nos compartieron en un reporte de la madurez financiera de las pymes del año pasado, y justo habla acerca de cuatro o 5 niveles de, cómo se puede organizar una pyme, y de que la mayoría aquí en México se encuentra en el nivel reactivo. Entonces, ¿qué implica que, las empresas se mantengan en ese nivel y no avancen a los siguientes? A ver, ¿Cuáles son los riesgos de? el riesgo más grande es que cualquier cambio en el funcionamiento de los clientes o en la relación con sus clientes o proveedores puede tener un impacto importante en el funcionamiento de la empresa y pone en riesgo la operatividad y el futuro de la compañía. Son empresas que normalmente la gestión financiera depende del dueño o depende del dueño y a lo mejor una persona más. Recordemos que las pymes en México, el 99.8% de las empresas son pymes. Okey, El 90% de estas empresas son familiares y muchas veces el dueño es el único responsable en estas empresas de la gestión financiera y es responsable y a veces no tiene tampoco las herramientas para realizarla. Entonces, su gestión financiera es conforme se van presentando los gastos, va resolviendo y el problema de hacer eso es que no te permite tener una planeación a mediano y a largo plazo. claro, qué difícil, ¿no? ¿Y cómo lo pueden solucionar? Claramente teniendo una planeación, ¿cómo llegar a o el siguiente nivel, que sería más, el organizado? Sí, yo Ujú, creo que cuando hablamos de planeación financiera hay tres elementos importantes que hay que okey, considerar. Lo primero es generar presupuestos. Uno tiene que generar presupuestos de gastos y proyecciones de ventas. Tiene que tener visibilidad más allá de lo que pasa hoy o lo que va a pasar mañana, cómo se van a ir desenvolviendo sus ventas y sus gastos a través del tiempo. Entonces, mientras más pueda tener visibilidad de eso, le va a permitir tener una planeación financiera más eficaz. El segundo okey, punto es entender el flujo efectivo de tu empresa. Hay empresas que venden y cobran de manera inmediata, pero la mayoría de las empresas en nuestro país no cobran de manera inmediata. Venden y tienen plazos de pagos. Entonces, entender esa dinámica con tus proveedores y con tus clientes te permite tener visibilidad de tu flujo de efectivo y eso te permite también tener una mejor planeación financiera. Y el tercer elemento tiene que ver con el acceso al financiamiento. Es hoy como empresa, ¿en qué posición estoy para acceder a financiamiento? O si ya tengo acceso, ¿a qué tipo de financiamiento tengo acceso y bajo qué condiciones? Para saber cómo puedo usar el financiamiento como una palanca para resolver situaciones que se me presenten, inclusive para potenciar el crecimiento de mi empresa. El financiamiento y el acceso al financiamiento es una forma muy rápida y muy eficiente, si se usa de manera correcta, para que las empresas puedan crecer y también, sobre todo, puedan expandir su oferta de productos, servicios y digitalizarse y automatizarse. Y por okey, último, decirte la parte de tecnología. Hoy vivimos en un mundo ujú, donde hay herramientas tecnológicas gratuitas para empresas que les permiten hacer estas tres cosas de manera automática, con modelos de inteligencia artificial, softwares en línea, que les permite tener esta experiencia sin necesidad de tener softwares caros o tener mucho personal para poder precisamente hacer estas cosas que menciono. okey. Me encanta esto que dices de la tecnología y la parte de financiamiento, creo que hay mucho que abordar ahí. Parte de lo que quería platicar contigo era todo el tema de en qué momento una pyme decide cuándo se puede apalancar financieramente, pues, hacerle un guiño, obviamente, pues, esta asesoría que creo que también
parte de lo que mucho hablamos aquí en el podcast es, ¿por qué no nos acercamos a estos financiamientos? Es porque, pues, a lo mejor hay mucho desconocimiento de. Por ejemplo, que nosotros, yo lo veo todo el tiempo, yo cuando me junto con CEOs de bancos todos los días. Y los CEOs y la gente de los bancos, por ejemplo, de las grandes financieras, habla un idioma que no es el idioma que hablan las pymes. Es como Okey, si hablaras sí, otro idioma. sí. Ellos, cuando yo me siento con ellos, me hablan de ROE, de ROI, me hablan de ratios financieros como el leverage to EBITDA, apalancamiento a EBITDA o radios quick radio, radio de liquidez. Cuando tú vas con una pyme y le dices, oye, ¿cuál es tu radio de liquidez? Dice, ¿radio? Pero el idioma que hablan los bancos, los comités de crédito de los Sí. bancos o las financieras tradicionales no es el idioma que habla la pyme. Una pyme te dice, estos son mis clientes, esto es lo que me van a pagar, estos son Ajá. mis gastos, esto es lo que tengo que pagar, ¿sí? Estos son mis compromisos, estas son las cosas que tengo que hacer, estos son los plazos en los que me pagan, ¿no? Pero el idioma de los estados financieros no necesariamente es el idioma, digamos, común que usan las empresas en el día a día, las pymes principalmente. Es un idioma Ujú. que no lo usan. Así es. ¿Y cómo traduces, no? Y eso es creo que parte de lo que hace Creditaria muy bien. ¿Cómo traduces eso que está, no quiere decir que no exista la información, lo que significa es que está desestructurada, no está estructurada? ¿Cómo lo traduces y haces que esa información la puedas presentar de tal forma que la gente que se dedica a prestar dinero a las empresas de financiamiento la puedan entender Claro. y cómo acompañas a la empresa durante ese proceso, ese viaje de acceder a financiamiento y ayudarla y acompañarla para también decirle qué tipo de solución es la que necesita, porque algo que pasa muchas empresas llegan con nosotros y con ustedes seguro, necesito dinero, pero no sabe qué producto necesita, no sabe Así a qué es. plazo necesita, no sabe cuál es la mejor, ¿no? La mejor solución para su problema. Sí, necesito dinero, pero a corto plazo, necesitas CAPEX, necesitas inversión, fiscalmente cuál es el más eficiente, Claro. necesitas un crédito, necesitas un arrendamiento, necesitas un factoraje, necesitas un sale and leaseback, a lo mejor tienes la maquinaria y puedes rentabilizar tu equipo, ¿no? Oye, necesito un crédito hipotecario, a lo mejor necesitas un quirografario, ¿no? Ujú, ujú. Oye, necesitas un crédito que puedas prepagar o a lo mejor no, prefiero que no me dejen prepagar, pero con mejor tasa o mejores condiciones. Necesitas un crédito revolvente, un crédito simple. Claro, La gente no sabe. Las claro. empresas no saben, saben que necesitan dinero, saben que necesitan financiamiento, pero no necesariamente saben el cómo. Y precisamente asesores como ustedes, profesionales, pues es los que acompañan al cliente, ¿no? Es como un seguro. ¿Esto es un seguro de salud? Pues sí, pero hay 10 compañías de salud Así es. y hay diferentes tipos de póliza, ¿no? Y eso es algo que para eso están empresas como ustedes o empresas como nosotros, para asesorar al cliente y de alguna manera ser el traductor de sus necesidades, porque las necesidades ahí están, para que esas necesidades se puedan convertir en soluciones, ¿no? Para estas empresas que necesitan financiamiento, necesitan crecer, necesitan pagar nóminas, necesitan construir, Así ¿no? es, así Entonces es. creo que ese es un poco lo que podemos entrar a platicar de decir, Pues mira, sigamos con ello, me encanta, porque al final del día, o sea, la intención es, traducir toda esta información. Yo sé que hay mucho contenido, a lo mejor en la red o en cualquier parte para quien quiera encontrarlo, la información está, pero cómo traducirla de forma amigable, manos de un experto, para que las pymes entiendan y en la medida de lo posible, pues, fortalezcan y crezcan su negocio, ¿no? No solamente se trata, de mantenerlo, sino al final, de hacerlo crecer. Entonces, sí, sigamos hablando de financiamiento. ¿Cómo una pyme se puede dar cuenta de cuando ya necesita un financiamiento? Aquí somos muy partidarios de no tener la bomba encima para claro, tomar acción, ¿no? Se necesita eso una es planeación, precisamente ¿no? lo de la planeación reactiva que decíamos. Claro, Lo peor que te puede pasar como una empresa es darte cuenta que necesitas financiamiento cuando está a la vuelta de la esquina, ¿no? Tú necesitas tener una oferta de financiamiento preparada para cuando la necesites. A lo mejor puedes tener una línea de crédito sí, sí, sí. que la vas usando conforme la vayas necesitando. A lo mejor no la necesitas toda hoy, pero tenerla es importante, es un poco como los seguros, ¿no? Es parte del proceso y a veces eso te vuelve más eficiente también, ¿no? Ujú, Yo siempre digo algo, que el financiamiento o puede ser el mejor complemento para crecer tu negocio y el mejor así, el nitro para que crezcas,
o puede ser la toxina más dura para tu empresa. Claro, Todo depende del uso que le des y claro. cómo lo apliques. Si lo usas bien, va a ser la mejor cosa que puedas hacer en tu negocio. Acceder a financiamiento, acceder a capital, crecer, invertir, tecnología, robustecer tus procesos, Ujú. contratar gente. O sea, bueno, va a ser algo que va a llevarte a otro nivel. Pero mal usado, invertido de la forma incorrecta, bueno, pues lo que va a hacer es se va a convertir en una carga financiera, se va a convertir en un dolor, Así es. y si es un dolor que no lo logra resolver, pues se va a convertir, pues, lo que muchas veces se convierte en un problema que pues acaba deriva en un problema de cobranza y en un problema donde la empresa se ve en una situación complicada. Claro, muy similar que a lo que pasa en temas personales, ¿no? O sea, si tú te apalancas correctamente con un financiamiento, por ejemplo, el hipotecario, que tenemos también nosotros acá expertise en el mismo, pues las recomendaciones es asesórate, conoce el que verdaderamente se adapte a ti para que posteriormente no se vuelva una carga que al final termines pues padeciendo incluso anímicamente, ¿no? En las personas. Cosa que también parte del mundo pyme me llama mucho porque hay que hablar también de que son sueños y son proyectos de vida de las personas en cuanto a los emprendimientos, ¿no? Entonces, creo que parte muy loable de los financiamientos es justo entender la visión de negocio que tiene cada uno de los emprendedores para poder seguir apoyándoles en ese sentido, ¿no? Y no sé qué opinas, la parte de la flexibilidad para que ese crecimiento se dé, ¿qué tan viable o no es para las pymes? Me refiero a mira, necesitas tal financiamiento, pero a lo mejor el emprendedor no es tan accesible a, o no lo sé, ¿qué opinas? Mira, la verdad es de que algo que es, digamos, un tema bien interesante es las pymes están en todos los sectores de la economía. Ujú, Y un financiamiento, la forma que necesita financiamiento, no necesariamente es la misma para todas las empresas. Entonces, uno tiene que ser capaz de entender la necesidad de la empresa, ¿no? Porque la empresa sabe que necesita capital, pero no sabe necesariamente cuál es el mejor producto o a claro. lo mejor cuáles son las condiciones en las que necesita ese capital. Y yo creo que precisamente ahí asesores o profesionales de la industria pueden ayudar a las empresas a traducir esta necesidad, ¿no? En una solución. Y creo que eso aparte es fundamental al momento de decidir qué tipo de financiamiento vas a contratar. Y el financiamiento, como bien lo mencionabas, puede ser la mejor solución para conseguir tus metas. Y puse el ejemplo de cuando la gente quiere una casa. Hay gente que si no tuviera acceso al financiamiento de un crédito hipotecario nunca podría tener su casa. Es Y correcto. lo mismo es con las empresas, ¿no? Hay, empresas que si no tienen acceso al capital, nunca van a poder invertir en tecnología, en renovar su equipo, en a la mejor abrir una nueva sede, o incrementar su capacidad de producción, Ujú, o ujú. contratar personal para robustecer su propuesta. Entonces, puede ser verdaderamente una solución bien importante el acceso al financiamiento, y por eso es un tema que todos los días se platica en nuestro país, ¿no? El acceso a financiamiento de las pymes por la relevancia que tiene la economía. Y como mencionaba, las pymes hoy en día aportan el 52% del PIB. Tiene una importancia bien grande, aportan más del 50% de la economía a nivel nacional, ¿no? Y dan el 70% del empleo, casi el 70% del empleo a nivel nacional. Entonces, es una importancia bien, bien grande el tema de las pymes en nuestro Ujú, país. ujú, ujú, claro. De forma muy más tangible, ¿qué implica que sean, esta parte tan fundamental de la economía? ¿Por qué No, nos debería importar, hablar de estos números? a ver, digo, solo pensemos un poquito en la cantidad de empresas que hay en nuestro país. En México hay 4.7 millones de pymes. El 30% de estas pymes son lideradas por mujeres. Dan el 70-68% de empleo a nivel nacional, 52% del PIB. El nearshoring y el crecimiento de nuestro país no va a ocurrir si no viene acompañado de fortalecer a las pymes. Yo siempre digo, no hay nearshoring sin pymes, ¿no? Las pymes tienen que ser parte de este proceso. Y Ujú, ahorita que hablamos mucho del Mexico Moment, de la relocalización de empresas, del crecimiento económico, bueno, eso tiene que ir acompañado con políticas y procesos de fortalecer a las pymes, ayudarlas a madurar en su educación financiera, en su tema de presupuestos, flujos de efectivo y también dotarlas de acceso a financiamiento. No va a haber crecimiento económico en nuestro país si no viene acompañado
de un crecimiento de las pymes. Me encanta eso que dices porque pone en perfecta relevancia de por qué estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, volviendo al tema de financiamiento, ¿qué te parece, Ale, si nos pudieras dar como un paso a paso para aquella empresa o empresario que nos está, bueno, la empresa no nos va a escuchar, pero para el empresario que nos está escuchando, ¿cuál sería como este paso a paso? ¿Cómo sensibilizarme un poquito más para decir, ok, yo creo que estoy en nivel reactivo, ¿cómo puedo identificarlo? ¿Cómo puedo saber qué tipo de financiamiento? Claramente la asesoría es fundamental, pero estos pequeños pasos que cada emprendedor puede ir haciendo, este, ¿cómo los podemos ir identificando? O si nos puedes dar como, de tu visión, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, a ver, yo creo que el primer paso, como mencionaba, es el tema de generar presupuestos. Creo que algo muy básico que se puede hacer es establecer un presupuesto de gastos. Podemos empezar con algo muy Okey, sencillo como el presupuesto de gastos del mes. ¿Cuánto vas a gastar? ¿Qué gastos tienes que hacer? Nómina, renta, impuestos, ciertos gastos fijos que tenga tu negocio. Eso es lo primero que podemos hacer. Y por otro lado, entender también, por ejemplo, esas ventas que voy a hacer, esos clientes que tengo, ¿cuándo me van a pagar? Y con eso podemos empezar en un primer nivel a empezar a tener un poco de planeación financiera en el negocio. Y como mencionaba, luego llegar a un segundo nivel, donde ya no nada más tenemos presupuestos, sino ahora generamos un flujo de efectivo. Un flujo efectivo lo que nos permite es entender cómo vamos a estar para poder cumplir nuestras obligaciones de pago con nuestros proveedores o nuestros gastos, pero también cómo vamos recibiendo el dinero de los clientes. Y sobre eso vamos construyendo. Y hay herramientas, hay softwares, hay empresas que nos pueden ayudar a construir esto. Y perfecto. precisamente los empresarios pueden apalancarse de estas empresas y de estas herramientas para poder construir esto sin necesidad de tener tantas manos o dedicarle tanto tiempo. Que es fundamental, no tener que invertir tanto para que el crecimiento del negocio se dé, Sí, ¿cierto? hace muchos años estas herramientas solo eran accesibles para las grandes compañías, se costaban cientos de miles de dólares. Hoy en día cualquier empresa puede tener acceso a estas herramientas para tomar buenas decisiones y poder de manera eficiente financiar su negocio. Okey, pues mencionemos cuáles son esas herramientas, cómo pueden acceder a ellas. Sí, mira, hay diferentes tipos de herramientas. Nosotros proveemos una solución que le permite a las empresas acceder a su información en tiempo real, les permite tener visibilidad sobre sus proveedores, sobre sus clientes, sobre sus plazos de pago, les permite entender cuándo tienen que pagar, cuándo tienen que cobrar y cómo seguir comportamiento su flujo de caja. Inclusive les ayudamos a generar proyecciones sobre su flujo de caja, les damos inteligencia sobre su negocio. ¿Y esto a qué va? Va a que las empresas puedan tomar mejores decisiones. Y una empresa que toma buenas decisiones de negocio y buenas decisiones financieras va a ser una empresa exitosa. Y si sobre todo esto adicionalmente podemos dotar las empresas de financiamiento, bueno, es un círculo virtuoso para las empresas. Ujú, okey, perfecto. Alejandro, pues, eres un experto en esto, ojalá te podamos tener más seguido aquí en el podcast de Finanzas en Acción. No queremos concluir sin antes saber un poco más de ti, conocerte un poco más de forma personal, y estamos recabando una serie que se llama, el Hack, que te sirve a ti personalmente para administrar tu dinero. Entonces, compártenos, Ale, qué herramienta, tip, consejo a ti te ha servido en tu día a día o en tu vida para, para mejorar tu administración financiera. ¿Qué nos podrías compartir? Buenísimo. A ver, yo en mi vida personal, una de las cosas que más me ha servido es hacer mi presupuesto de gastos, ¿no? De nuevo, Cuando empiezo okey. un mes, yo siempre digo, bueno, ¿qué gastos tengo que son gastos fijos como la renta, como los seguros, ¿no? Que tengo que pagar mes a mes y qué gastos son variables. Y en función de eso digo, bueno, estos gastos que no puedo postergar, como la renta, los tengo que realizar y estos gastos son variables, veo en función de cómo son mis ingresos, si voy a recibir algún pago, pues si los puedo, no los puedo realizar o los tengo que disminuir. Entonces, Ah, esa planeación me ha permitido también, pues nunca quedarme corto en un mes, ¿no? Y es algo que desde pequeño, desde, recuerdo que vivía con mis padres y todavía me daban mi domingo, es algo que hacía y sigo haciendo. Entonces, a nivel personal, ese es uno de los tips que les puedo recomendar.
Ok, pues muchísimas gracias. Es algo que igual aquí en Finanzas en Acción recomendamos mucho, la parte de mantén un presupuesto, conoce tus ingresos, conoce tus gastos, porque esa es la base de una buena salud financiera. Entonces, muchas gracias de nuevo, Alejandro, por estar aquí, por compartirnos todo esto. De nuevo, en Creditaria manejamos toda la parte de ayuda de financiamientos a pymes, entonces seguramente más adelante vamos a estar abordando de manera mucho más particular cuáles son estos financiamientos a los que las pymes se puedan acercar, pero de un primer momento poner en perspectiva la importancia de conocer la madurez financiera, la gestión de las mismas, de la gestión financiera de las mismas pymes, pues es muy importante para ir ampliando un poco el panorama y el tema acerca de lo que es el mundo pyme, como mencionaba en un inicio. Muchísimas gracias por estar en No, Finanzas en muchas Acción. gracias por la invitación. Muchas gracias.